Lo primero que me advirtió el señor Valdemar, con aquellos ojos suyos que parecían dos pozos secos, fue que nunca, bajo ninguna circunstancia, debía tocar la figura del relojero. Podía limpiar el polvo del pequeño campanario, recolocar las tejas de la farmacia o incluso repintar las diminutas baldosas de la plaza. Pero el relojero, esa figura de plomo de apenas 3 centímetros que se asomaba por la ventana de su taller en el diorama, era intocable. Ese hombrecillo, me dijo con una voz que sonaba a papel de lija, es el corazón de todo esto. Si él se detiene, todo se detiene. Veréis, yo era joven. Necesitaba el dinero con una urgencia que me quemaba por dentro. Mi padre había enfermado y los ahorros de la familia se habían esfumado como el humo de esta chimenea. Cuando vi el anuncio en el periódico, me pareció una bendición. Se busca artesano con paciencia y pulso firme para la restauración de una pieza de coleccionista. Alojamiento y sueldo generoso. No pedían referencias, solo una prueba de habilidad. Y yo, que desde niño me pasaba las horas montando maquetas de barcos y aviones, tenía el pulso de un cirujano. La propiedad del señor Valdemar era una finca antigua, aislada entre colinas y niebla, a las afueras de un pueblo que parecía olvidado por los mapas. Me instaló en una habitación austera en el ala de servicio y me llevó al salón principal. Y allí estaba, el diorama. Ocupaba el centro de la estancia, una mesa de roble macizo de al menos 4 metros de largo por 2 de ancho. Era la réplica de un pueblo entero, de una época que podría haber sido el final del siglo XIX. Las casas tenían ventanas de cristal minúsculas, las calles estaban adoquinadas con piedrecitas pulidas una a una, y había docenas de figuras humanas congeladas en sus quehaceres diarios. Una mujer tendiendo ropa microscópica, unos niños jugando a la peonza, el alcalde saludando desde el balcón del ayuntamiento. Y en una esquina, casi oculta, la relojería, con esa figura asomada a la ventana. El nivel de detalle era enfermizo, casi inhumano. Era una obra maestra, pero también producía una extraña sensación de desasosiego. Era como espiar un mundo que no te pertenecía. Si os ofrecieran una suma de dinero que podría cambiar vuestra vida, a cambio de un trabajo solitario, en un lugar aislado y con unas normas un tanto peculiares, ¿la aceptaríais? Yo lo hice, y ahora, cada vez que el silencio de la noche se hace demasiado denso, me pregunto si fue la decisión correcta. Mis primeras semanas fueron tranquilas. Mi tarea era meticulosa. Reparar una barandilla rota, restaurar la pintura descolorida de un tejado, volver a pegar una farola que se había soltado. El señor Valdemar apenas aparecía. Me dejaba la comida en una bandeja junto a la puerta del salón y se marchaba sin hacer ruido. El silencio en aquella casa era total, solo roto por el crujido de la madera y el tic-tac de un viejo reloj de pared que, curiosamente, siempre estaba parado en las 3:14. Me acostumbré a la soledad, al olor a barniz y a la concentración que exigía el trabajo. Me sumergí en aquel pequeño mundo, olvidando el real. Pero empecé a notar cosas. Al principio eran detalles insignificantes. Juraría que la mujer que tendía la ropa había movido un brazo. O que uno de los niños de la plaza no estaba en el mismo sitio donde lo había dejado el día anterior. Lo achaqué al cansancio, a las horas forzando la vista con la lupa y las pinzas. Te estás obsesionando, me decía a mí mismo. Son solo figuras de plomo y madera. Pero una tarde, mientras limpiaba el polvo del ayuntamiento, me fijé en algo que me heló la sangre. En una de las ventanas del primer piso, una cortina minúscula, que siempre había estado corrida, ahora estaba descorrida. Y asomada, mirando directamente hacia mí, había una nueva figura. Una que yo no había visto antes. Una diminuta mujer con un vestido oscuro. Sentí un escalofrío. Repasé mis fotografías de referencia, las que tomé el primer día para documentar el estado original de la pieza. En las fotos, la cortina estaba cerrada. No había nadie en esa ventana. Esa noche apenas pude dormir. Le di vueltas y vueltas.
Quizá el señor Valdemar había entrado sin que yo me diera cuenta y había añadido la figura. Era la única explicación lógica. A la mañana siguiente, con el corazón en un puño, me acerqué al diorama. La cortina volvía a estar cerrada. La figura de la mujer había desaparecido. Empecé a sentirme observado, no por el señor Valdemar, sino por los habitantes del diorama. Sus ojos pintados, puntos negros sin vida, parecían seguirme mientras me movía por la habitación. La atmósfera del salón se había vuelto opresiva, cargada. El silencio ya no era paz, era una espera tensa. Decidí empezar a documentarlo todo. Cada noche, antes de irme a mi cuarto, hacía fotos detalladas de la maqueta con una vieja cámara Polaroid. Comparaba la foto de la mañana con la de la noche anterior. Y las diferencias estaban ahí. Eran sutiles, pero innegables. Un carro de reparto se había movido unos milímetros. El panadero, que antes sostenía una pala vacía, ahora tenía un pequeño pan en ella. El perro que dormitaba junto a la fuente ahora estaba sentado, con la cabeza levantada. El pueblo estaba vivo. Vivía un ciclo lentísimo, casi imperceptible, cuando yo no miraba. Y el único que no se movía nunca, el único que permanecía inalterable, era el relojero. Siempre en su ventana, con su lupa de joyero en el ojo, inclinado sobre un mecanismo invisible. Su quietud era lo más terrorífico de todo. Era el ancla, el punto fijo sobre el que pivotaba aquella locura silenciosa. Pasó un mes. El dinero llegaba puntualmente a mi cuenta bancaria, pero mi paz mental se desmoronaba. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que era diminuto, que caminaba por las calles adoquinadas del diorama y que las figuras de plomo me miraban con sus ojos vacíos, juzgándome. Me despertaba sudando, con la sensación de que alguien había estado en mi habitación. Un día, reuní el valor para hablar con el señor Valdemar. Lo esperé junto a la puerta del salón. Cuando llegó con mi bandeja, carraspeé y le dije: «Señor Valdemar, he notado cambios en el diorama. Las figuras se mueven». Él ni siquiera me miró. Dejó la bandeja en el suelo y dijo, con esa voz muerta: «Usted limítese a su trabajo. Restaure lo que está roto. No se entrometa en la vida del pueblo». Y se fue. Su respuesta, lejos de tranquilizarme, me confirmó que él lo sabía. Que no era una alucinación mía. Aquella noche, el terror dio un paso más. Al revisar las fotos, vi algo que me hizo soltar la cámara. En el callejón que había detrás de la iglesia, donde antes no había nada, ahora había dos figuras. Un hombre y una mujer, discutiendo. Por la ropa y la postura, reconocí al herrero y a su esposa. Pero lo espantoso era que el herrero tenía el brazo levantado, y en su mano sostenía un martillo diminuto, a punto de golpear a la mujer. Sentí náuseas. Aquello no era vida, era una representación de algo terrible. Estaba presenciando un eco del pasado, una tragedia que ocurrió en el pueblo real que inspiró la maqueta. ¿O era algo peor? ¿Era una premonición? Al día siguiente, la escena del callejón había desaparecido. El herrero estaba de vuelta en su forja y su mujer en el mercado. Como si nada hubiera pasado. Pero yo lo había visto. Yo sabía el secreto oscuro que escondían esas paredes de cartón piedra. La gota que colmó el vaso llegó una semana después. Estaba trabajando en el tejado de la escuela, una tarea delicada que requería toda mi concentración. Tenía un pequeño corte en el dedo índice de la mano derecha, me lo había hecho con el borde de una teja en miniatura. Una gota de sangre, diminuta como una cabeza de alfiler, cayó sobre la acera de la calle principal del diorama. Intenté limpiarla con un bastoncillo de algodón humedecido, pero era imposible. Una mancha rojiza quedó impregnada en la piedra falsa. Maldije mi torpeza y decidí dejarlo para el día siguiente, esperando que secara y fuera más fácil de raspar. Esa noche, en mi ritual de comparación de fotos, el corazón se me detuvo. Todo estaba en su sitio, excepto una cosa. Junto a la mancha de mi sangre, ahora había una figura. Una nueva, un hombre arrodillado. Llevaba ropa como la mía. Unos pantalones de trabajo y una camisa sencilla.
Y tenía el pelo castaño, como el mío. Estaba inclinado, con una mano extendida, casi tocando la mancha carmesí en el suelo. Y en el dedo índice de su mano derecha, pintada con una precisión diabólica, había una minúscula tirita. Ya no era un espectador. De alguna forma, ahora yo estaba allí dentro. Era parte del pueblo. El pánico se apoderó de mí. Tenía que irme de allí. Aquel trabajo no valía la pena. Ninguna cantidad de dinero podía comprar mi cordura. A la mañana siguiente, haría la maleta y me marcharía sin decir nada. Pero antes de irme, tenía que hacer algo. Una última cosa. La advertencia del señor Valdemar resonaba en mi cabeza. Si él se detiene, todo se detiene. ¿Y si era esa la solución? ¿Y si el relojero era la llave que mantenía en marcha aquel teatro macabro? Movido por una mezcla de miedo y una desesperada necesidad de respuestas, me acerqué a la mesa. Mis manos temblaban. La habitación parecía haber encogido, el aire era espeso. Ignoré a todas las demás figuras, a mi propio doble arrodillado en la calle. Mis ojos estaban fijos en el relojero, asomado a su ventana, inmóvil, eterno. Rompí la única regla. Con mucho cuidado, usando unas pinzas largas y finas, agarré la figura del relojero por la cintura. Estaba pegada con más fuerza de la que esperaba. Hice palanca suavemente. Hubo un pequeño crujido, el sonido de la cola seca rindiéndose. Y lo levanté. En el instante en que la base de la figura se separó del alféizar de la ventana, todas las luces de la casa se apagaron. El salón quedó sumido en una oscuridad absoluta. Y el silencio se rompió. El viejo reloj de pared, el que siempre estaba parado en las 3:14, comenzó a sonar. Un tic-tac fuerte, atronador, que llenaba la habitación y me martilleaba las sienes. Tic-tac, tic-tac, sonaba pesado, agónico, como el latido de un corazón moribundo. Dejé caer las pinzas y la figura al suelo. A tientas, corrí hacia la puerta, tropezando con los muebles. Salí de la finca como alma que lleva el diablo, sin mirar atrás. No recogí mis cosas, no me importó el dinero. Solo corría. Nunca supe qué pasó en aquella casa. Nunca volví a saber del señor Valdemar. A veces me pregunto si el tic-tac se detuvo. O si, al mover al relojero, solo conseguí que el tiempo de aquel pueblo maldito empezara a correr de nuevo, liberando lo que fuera que estuviera atrapado en su interior. He llegado a pensar que el diorama no era una maqueta de un pueblo. Era el pueblo mismo, un lugar atrapado, reducido, condenado a repetir sus secretos en un bucle silencioso. Y que el señor Valdemar no era su dueño, sino su guardián. O quizás, su prisionero. La verdad es que no quiero saberlo. Pero hay algo que me inquieta más que todo lo demás. La figura del relojero que me llevé por accidente, en mi huida aterrorizada. La conservé, está aquí, en una caja en el desván. Y a veces, en noches como esta, cuando el silencio es absoluto, juro que oigo, muy a lo lejos, el débil sonido de un mecanismo diminuto que intenta, con todas sus fuerzas, volver a ponerse en marcha. Desde aquel día, nunca volví a mirar un objeto antiguo, por inofensivo que pareciera, de la misma manera.